Ya se perdió otra vez la Cintia. Ya se perdió otra vez. Ya se de conectar, ya le voy a decir. Es que él dijo que el WhatsApp de ella estaba medio raro. Medio raro. Todo medio raro. Bueno. Ya le voy a mandar otra vez otro mensaje para que se conecte. Ya le dije, ya ojalá ya se conecte prontito. El segundo paso, definir las variables. Son variables de decisión, ¿no? Así se llaman, porque a través de ellos se va a decidir. Definir las variables de decisión. Ya, ¿cuántas variables tenemos que no conocemos? Dos. Dos, pues. ¿Cuántos periódicos A vendemos que no conocemos? ¿Cuántos periódicos de tipo B vendemos que no conocemos? Entonces las variables de decisión. Asimismo ahí podemos darle la simbología respectiva. Si es que quieren, hacemos igual con las otras X, Y. X va a ser igual, ¿sí?, al número, lo que no conocemos. O el número a la cantidad, número o cantidad de periódicos A, de tipo A, por vender o a vender. Espérenme un segundito. Pueden poner X1, X2, pueden poner Y1, Y2, la diferencia de las variables. Como ustedes quieran, no es obligatorio, pueden poner la P, P1, P2, no hay problema en eso.
Y la Y, ¿qué sería la otra variable? Número, cantidad de periódicos de tipo B por vender o a vender. Sí. Profe, Dígame. o sea, cuando digamos no ponen límite de, como dice, disponible y no hay nada, entonces ahí cómo se le hace en lo que era lo que es la, Ya vamos a ver la restricción. Ya vamos a ver la ajá, ajá, Ya vamos a nosotros a poner los datos. Espérense, si algo nos falta, ya vamos a revisar. ya, profe. ¿Sí? Ya vamos a ver en disponible acá. Si es que tenemos que poner algo más, si no, nada. Solo estamos poniendo los datos. ¿Sí? Aquí sí tenemos este disponible 200. Esto está como restricción aquí 200. Pero no sabemos si vender más del periódico o del Es que eso es periódico lo A. que no sabemos, por eso es que tenemos que nosotros luego calcular. Lo que nos pregunta aquí, ¿sí? Dice, ¿cuántos periódicos de tipo A y de tipo B deberá vender para que su ganancia sea máxima? Entonces aquí, de A más B, máximo, ¿cuántos vende diarios? ¿Cuántos vende? 200. Pero no se sabe de estos 200 cuántos son A, cuántos son B. Pero aquí está hecho una restricción, ¿sí? Que va aquí en el disponible. Entonces aquí pasamos todos los datos, porque acá tenemos la capacidad de los bolsos, 120 de la 150 de la. ¿Sí? Entonces no entran más, pero esos son bolsos que ya están definidos cuántos entran. No podemos poner 150, 121 o 151 que ya no entran. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Entonces ya está puesto lo relacionado con las variables. Definir las variables de decisión X, Y. Como les digo, pueden poner X1, X2. O pueden poner Y1, Y2. ¿Ya? Pueden poner M1, M2. ¿Sí? Son las incógnitas, son las variables. El tercer paso, construir la función objetivo. Tercero, ¿qué pasó? Construir la función objetivo. Sí, la función objetivo es lo que nosotros de antemano vemos qué quiere hacer la empresa. ¿Quiere maximizar o quiere minimizar? ¿Sí? Eso tiene que darnos el problema. ¿Sí? Máximo o mínimo. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuántos periódicos otros periódicos de tipo A y de tipo B deberá vender para que su ganancia sea máxima? Entonces, ¿qué quiere hacer la función objetivo? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Esa es la función objetivo, maximizar la ganancia. ¿Ya? No puede decir que va a minimizar la ganancia nunca, pues. Ni por lógica, por eso, como les Claro, decía, ¿quién va a querer minimizar? el sentido común, y la lógica, ¿no es cierto? No puede haber, yo minimizo la ganancia, no.
Siempre va a ser maximizar la ganancia. O las ganancias. ¿Con qué construimos esto? ¿Con qué construimos estas ganancias? Sí, esta maximización. Con lo referente aquí que tenemos, la ganancia que se obtiene del periódico A vendido $5. ¿Sí? Ahí vamos construyendo. Entonces aquí, ganancia del periódico A. $5. Total de las ganancias del periódico A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? 5 gana por vender cada periódico. ¿Sí? Cada periódico tipo A gana $5. Como no conocemos cuántos periódicos de tipo A está vendiendo, lo vamos a reemplazar por la variable que tenemos, 5X. 5 por el número de periódicos que se vende que no conocemos para determinar la ganancia total. Pero sí sabemos cuánto gana por cada periódico. Entonces vamos a multiplicar 5 por la variable que representa a la venta de los periódicos a la variable que no conocemos, 5X. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna No, pregunta? Hablen. no, Ya. Pero no estás bravita, ¿no? Casito no. me pega. Ya. Lo mismo hacemos con el otro periódico. Ganancia del periódico B. Ganancia del periódico B. Que nosotros aquí tenemos en los datos, ¿sí? Para eso es esto de los parámetros. $7. Ganancia del periódico B. $7. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, no me salió. Igualmente, total de ganancias del periódico B, entonces va a ser igual a ¿cuánto? 7 que gana por periódico, por el número de periódicos de tipo B que vende, que no conocemos y que lo hemos representado por la variable Y. 7Y. ¿Sí? Entonces la función objetivo está en relación a lo que se determina si es que maximiza a través de las ganancias, las utilidades, las ventas, o si va a minimizar, ¿sí? En función de lo que puede ser los costos, en función de lo que puede ser número de horas, número de obreros. Ya, entonces, ¿qué nos pide aquí? Maximizar. Entonces, nosotros aquí ya ponemos la función objetivo. Entonces, es de maximizar.
maximizar Z. Utilizamos esta letra para maximizar o minimizar la función objetivo. Y sumamos lo que hemos puesto aquí. Este total de las ganancias del periódico A más el total de las ganancias del periódico B para maximizar las ganancias por la venta de los periódicos. Entonces quedaría 5X más 7. 5X es mayúsculo, ¿no? 5X más 7Y. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge, hasta ahí estamos bien. Sí, irán cualquier cosa, anotarán para que no se olviden. Alguna cosita que ustedes crean que está Sí, es entendido, que pero eso ya notamos ayer, que ya. también hicimos del anterior. Sí, sí, pero ya, de todas maneras, como esto ya la práctica le da, entonces, perdón, se hace más fácil. Inge, Ya, A ver, dígame. Inge, póngase en el deber o prueba que nos tome esto. De ley toca poner todo eso podemos ponerle directo. No, pues es que cada paso dice construye el modelo, tienes que poner cada paso. Paso 1, sí, parámetros, datos. Paso 2, Inge, variables de decisión. Inge, nosotros sí tenemos en el cuaderno también anotado. ¿No será mejor subir también el archivo a la plataforma? ¿Cuál archivo? El de Excel. No estarás anotando el ejercicio. Sí, sí anoté. Ya Pero te le voy digo, a subir. Bueno, ya voy a subir. Es que ya, todos Inge, los ay. ejercicios no son iguales, pero los pasos sí. Ajá, más que, o sea, más que todo por los pasos. Bueno. Ya, todo, Inge, ya, todo. gracias. Casito me pega esta muchacha. Ya. Entonces ya hemos hasta aquí el cuarto paso. No se olviden que para determinar la función objetivo, construir la función objetivo tiene que ver en el sentido de que sí, se va a maximizar o se va a minimizar. Si se va a maximizar va a ser con las ganancias, con las utilidades, con las ventas. Y si va a minimizar va a ser referente con los costos, horas de trabajo, número de obreros, con eso. ¿Sí? Entonces aquí nos dice para que las ganancias sean las máximas, como está el ejercicio. Entonces el cuarto paso, determinar las restricciones. Determinar las restricciones. Ya. Pues aquí nosotros tenemos, vamos a ver qué restricciones tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a tener nosotros una restricción en la capacidad de los bolsos. ¿Cierto? En la capacidad de los bolsos. ¿Sí? Entonces en un bolso entran 120 periodos. Entonces aquí ponemos restricción de la capacidad de los bolsos.
Entonces tenemos en estas restricciones. Periódico A. $120 es la capacidad del bolso. 120. ¿Cómo ponemos esto? ¿Cómo le ponemos estos 120? $120 periódicos, pongamos, ya. Ya. Sí, es decir que en el bolso no pueden entrar más de 120 periódicos de tipo A. ¿Sí? Como no conocemos cuántos de esos 120, entonces tendríamos nosotros la restricción, no conocemos cuántos de esos 120 venden. Entonces, ¿cómo lo hemos representado? Con la variable X. X, ¿qué sería? La capacidad de los bolsos de tipo X, de tipo A. ¿Sí? X, ¿qué sería? Mayor o igual a 120. De la capacidad de los 120 del periódico A, no conocemos. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, como no conocemos cuántos de esos 120 se venden, entonces sabemos que el periódico está representado por la variable X. Entonces, X de A del periódico ¿a qué sería igual? ¿Mayor o igual o menor o igual? Menor. Quiero decir este pequeñito, porque si no... no solo pongamos X que está representado. X, ¿qué sería? ¿Menor o igual o mayor o igual? ¿Cuántos periódicos máximo del tipo A puede vender ¿cómo es? El repartidor. 120. Máximo 120, pues. Por eso sería menor. Claro, menor o igual, porque máximo Claro, 120, igual. pero no puede vender más de 120 porque ya la capacidad del bolso no le da. Entonces ponemos nosotros aquí menor o igual. Cuando hablamos, ya les dije, no ven que me dicen, si estamos anotando. Cuando hablamos de maximizar, las restricciones que estamos haciendo van a ser siempre menor o igual. No van a ser mayor. Y cuando hablamos de minimizar, las restricciones tienen que ser mayor o igual. Entonces aquí vamos a tener X menor o igual a 120. ¿Sí? En forma individual de cada uno de ellos. No necesariamente vamos a sumar, sino que ponemos individual de cada uno de ellos. X, si le hacemos una igualación, X es igual a 120 periódicos.
Siempre y cuando venda los 120 que está en el bolso. ¿Sí? Ya. Entonces acá tenemos el periódico B. La capacidad del bolso periódico B, ¿cuánto es? 150. $150 periódicos. En el otro bolso. Entonces, por lo tanto, igualmente, ¿cuántos periódicos máximo debe vender? Los periódicos de tipo B, que está representado por la variable Y, ¿cuántos máximo? 150. Entonces ahí va a tener esta restricción que Y que no conocemos. ¿Cuántos periódicos se va a vender? De tipo B, entonces no va a ser igual o menor a 150. No puede ser mayor, porque en el bolso solo entran 150 periódicos. Entonces Y menor o igual a 150. ¿Ya? ¿Y quedaría de esa manera en forma individual? Las restricciones. ¿Cuál sería la otra restricción? La otra restricción está relacionada, ¿sí?, con la venta de los periódicos. ¿Sí? Con la venta de periódicos. Porque no sabemos nosotros cuántos de A está representado por la variable X y cuántos de B está representado por la variable Y. Aquí. X número o cantidad de periódicos de tipo A vender. Y el número o cantidad de periódicos de tipo B que no conocemos. Entonces tenemos esta restricción por la venta de periódicos. Entonces los periódicos de tipo A por vender hemos representado con la variable X, que no conocemos, periódicos de tipo B por vender. Está representada por la variable Y. No conocemos. No conocemos. Sí. Pero ¿cuántos periódicos se vende máximo en el día? ¿Cuántos se vende diariamente? 200. 200. No se venden más de 200. Pueden venderse menos de 200 o 200. Entonces hacemos la otra restricción. Vamos a sumar pues esto que no conocemos, que no se vende. X más Y. Como estamos hablando de maximizar, va a ser menor o igual. ¿A cuánto? A 200. ¿Ya? Entonces aquí hemos determinado el cuarto paso de las restricciones.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo no. Si está entendido, no hay ningún problema para hacerse, tenemos que ver bien. Para eso hacemos el cuadrito de los datos. A ver qué pasa en el cuadrito de los datos y en función de eso nosotros hacemos las restricciones. No podemos aquí, si es que ponemos, ¿no es cierto?, aquí, capacidad, aquí tendríamos que haber puesto para este otro lado, periódico A, capacidad 120, disponible 120. Periódico B, capacidad 150, disponible 150. Es que ya no entra más acá. Ya no entra más ahí. ¿Sí? Y ponemos la restricción de no negatividad. Esa va obligatorio, con referencia a que las variables no pueden ser nunca negativas, sino tienen que ser mayores que 0 o máximo igual a 0. Pero no pueden ser menores que 0. Entonces teníamos la misma que pusimos en el ejercicio anterior, que es esta. Restricción de no negatividad. Entonces la vamos a pegar, siempre hay que poner, siempre hay que poner. ¿Sí? Porque nosotros, aquí, ¿cierto? Siempre va a ser positivo, pues. La X va a ser positiva, la Y va a ser positiva. No podemos tener la X, la Y con valores negativos. Porque no se ajusta a la lógica, pues. Nosotros decir, ¿cuántos periódicos vamos a vender? Tipo A. No vamos a poner X igual a -8. No, pues nunca. No tendría sentido, ¿cierto? Entonces, una vez que ya tenemos nosotros, ya hecho los pasos, el último es el resumen del modelo matemático. El resumen del modelo matemático. Que no es más que pasar los datos que tenemos, pero sin ninguna palabra sin ninguna palabra, como estamos aquí nosotros poniendo cada uno, que le acompañe. Entonces, en el resumen del modelo matemático, primero ponemos la función objetivo que calculamos, que determinamos nosotros. ¿Sí? La función objetivo que es esta. Maximizar 5x más 7y. Esa ponemos acá, directo. Y acá ponemos a un ladito, al ladito izquierdo ponemos sujeto A. ¿Qué quiere decir eso? Sujeto a las siguientes restricciones. Entonces nos vamos al cuadrito de restricciones. Aquí tenemos una referente a la capacidad de los bolsos. Sí, si nosotros X, que es el número de periódicos de A, que se venden máximo, se venderían los 120. ¿Sí? Pero pueden venderse menos. Pero no pueden venderse más. A eso se refiere. Entonces pasamos de esta primera restricción aquí. Luego pasamos igualmente la restricción que tenemos del periódico de tipo B. Igualmente nosotros podemos vender 80 periódicos de tipo B. Entonces 10 sería a 80 menor o igual a 150, es menor.
Si vendemos 90, 90 va a ser menor o igual. Si vendemos 149, va a ser menor que 150. ¿Sí? Y máximo podríamos vender del periódico de tipo B 150 periódicos. Porque esa es la capacidad que está de esos periódicos. Y la otra, la restricción de las ventas, que tampoco conocemos cuánto del producto del periódico X que está representado de tipo A y cuánto del periódico de tipo B que está representado con Y. Entonces nosotros no conocemos, pero no pueden excederse de los 200 periódicos que se vende diariamente. Entonces no podemos poner X más Y mayor que 200, sino que tiene que ser menor o igual, máximo de lo que se vende los 200 periódicos. ¿Sí? Y de igual manera pasamos la restricción de no negatividad. ¿Ya? Está construido el modelo matemático. ¿Sí? Esta condición de no negatividad siempre vamos a tener. Siempre vamos a tener. ¿Sí? Siempre vamos a poner nosotros la restricción de no negatividad. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Preguntas. ¿Cuáles preguntas? No, ninguna. Ya. Entonces pongamos otro ejercicio más. Ya. Ya, entonces pongamos. Dos empresas extraen dos tipos diferentes de minerales. Dos tipos diferentes de minerales. Los cuales
son sometidos a un proceso de trituración.